El escritor peruano radicado en España, Jorge Eduardo Benavides, estará pronto en Lima. Él viene a presentar su más reciente novela, Volver a Shangri-La, publicada por Alianza Editorial. Se trata de una estupenda novela que gira en torno a su protagonista, Mariana, quien, a través de una serie de fotografías, va realizando o va haciendo un repaso de su vida mientras se la va contando a su propia hija. Justamente sobre esta estupenda novela que yo recomiendo, conversé con Jorge Eduardo hace unos días y quiero compartir dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y yo quiero recomendarles la estupenda librería La Familia. Pueden encontrar su local en Miraflores y también por supuesto seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos puede buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Jorge Eduardo Benavides aquí, en Letra Capital. Hola Jorge Eduardo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla en torno a tu más reciente novela, Volver a Shangri-La, publicado por Alianza Editorial. Es una muy bonita edición, además. Muchas gracias más bien a ti, Carlos, por tu tiempo y tu generosidad para la entrevista. Bueno, yo la verdad que he disfrutado, no he podido despegar de la novela desde que empecé a leerla, así que tengo varias eh, aristas por donde entrarle a esta novela. Pero primero quisiera un poco empezar la charla con algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, me interesa mucho, el origen de las novelas, ¿no? Es decir, cómo de repente a partir de una imagen poderosa o de una idea que está ahí dándonos vueltas, ¿no? Aparece y desencadena finalmente una historia como Volver a Shangri-La. ¿Tú recuerdas el origen de la novela? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el Lo género? recuerdo un poco, lo recuerdo un poco a duras penas, te diré, porque esta novela es uno de los muchos proyectos literarios que yo de vez en cuando emprendo y que a veces no funcionan, no me atrapan, no terminan, escribo, o antes me pasaba cuando vivía en Tenerife y era mucho más joven. Quiero decir que esta novela tenía 20 o 30 páginas escritas hace 20 o 22 años atrás. Y se quedó ahí en el cajón. Eran las primeras páginas de la novela que hablan de la infancia, básicamente, de este personaje, que en ese entonces ni siquiera tenía nombre, y no tenía ni hija, solo era una niña, que yo sabía que iba a ser fotógrafa de mayor, pero eran 20 o 30 páginas, se quedaron ahí hibernando, entre otros muchos proyectos, ganados por otros. Y poco antes de la pandemia, quizá un par de años antes de la pandemia, lo rescaté, no sé, busqué, miré lo que tenía por curiosidad, nunca busco para tratar de escribir, sino casi con la nostalgia de los proyectos fallidos, porque fallaron. Y me di cuenta que habían transcurrido más de 20 años, que mi visión había cambiado y que estaba un poco listo para escribirla, porque al fin y al cabo es la historia de una mujer quizá un poco menor que yo. En la actualidad, la novela tiene unos 40 años, 40 y pocos años, pero que es más cercana a mi generación. Y entonces apareció su hija y entonces apareció el motivo de las fotos, que era que a mí me interesaba mucho que esta novela está armada en función de una mujer que muestra unas fotos familiares, siendo una fotógrafa profesional, muestra unas fotos familiares a su hija, que es lo que va viendo el lector. Y nada, empecé a escribirla y fui viendo poco a poco, pues una novela muy intimista, que no necesitaba armarla, sino descubrirla, a diferencia de otras novelas. Bueno, ahora que mencionas esto de las fotografías, empezaré por ahí, digamos, por la estructura de la novela, ¿no? Es decir, la novela está planteada estructuralmente a partir de los recuerdos de Mariana, que es la protagonista, digamos, ¿no? La que va recordando y le va contando en realidad su historia a su hija. Pero es bien interesante porque estos recuerdos, cómo ella los va hilvanando, ¿no? Los estructura justamente a partir de fotografías, ¿no? Es como un despliegue fotográfico que la lleva a ella a hacer un repaso de su vida desde la infancia, ¿no? Y toda su juventud, digamos, ¿no?
Sí, ¿Cómo así fue es. plantearte la estructura de la novela? Es que casi no tenía y casi no tiene estructura. Yo siempre me he considerado un escritor de mapa y no de brújula. Soy un escritor que suele funcionar estructurando muy bien lo que va a contar, planifico, organizo, y no me dejo llevar mucho por la intuición. Hay otros escritores que escriben más llevándose un poco por la historia, que yo los llamo escritores de brújula, van siguiendo un camino, ¿no? Y esta novela fue un poco así, es decir, como yo tenía en líneas generales la historia, que es en el fondo es solo una mujer con una caja de fotos contándole su vida a su hija, no hay más, ¿no? Eh, Era descubrir lo que le quería contar, porque es una novela muy intimista. En ese sentido se parece a una novela muy anterior mía que se llama La paz de los vencidos, que es una novela en forma de diario sobre un inmigrante peruano en Canarias, y sería más o menos de la misma época. Es decir, son novelas que cuentan más la intimidad y por lo tanto el único hilo conductor, digamos, estructural, en este caso no es el diario, sino las fotos. Las fotos que ella va mostrando le permiten eh, activar la memoria y contarle a su hija. Eh, Estábamos hablando justamente de la estructura, ¿no? Y Sí, que en esta oportunidad, digamos que no habías trabajado la estructura como en otras novelas, ¿no? así es. No había trabajado la estructura porque me dejaba llevar un poco. O sea, yo tenía, siempre necesitas, o por lo menos yo necesito una estructura mínima, que es saber de dónde a dónde va y por qué va. Y en este caso iba de la infancia de esta mujer, ¿no? Su adolescencia, su juventud y su madurez, que ya casi es el final de la novela, pues es una mujer que cuenta desde su perspectiva actual, es una mujer que debe tener unos 40 años o 40 y poco años quizá, que vive en Madrid en los años, pues yo ya la reubiqué, no tan actual, pero sí como que es la historia me parece que debe ocurrir en el 2006 o 2007 o algo así, ¿no? Porque ya no la podía traer tan, teniendo en cuenta lo que te digo, que la novela la escribí hace tanto tiempo, se me desfasaba su forma de ser incluso, ¿no? Pero no había más estructura que la de buscar qué es lo que le puede decir una madre a su hija en una circunstancia muy particular que el lector descubre un poco al final, acerca de cómo se llevaba ella con su propia madre, ¿no? Esas Sí, cosas que a veces son un poco irrompibles, que son las relaciones familiares, para bien y para mal, nos marcan. Eso es lo que le ocurre a Mariana, ¿no? sí, es cierto. Bueno, otra cosa que me parece muy interesante, que justamente tiene que ver ya un poco con los temas que se van desarrollando en la novela, eh, es que hay muchas aristas, la novela te da muchas aristas, por lo menos bajo mi lectura tiene muchas aristas, porque claro, está el tema familiar del que también te preguntaré en un momento, pero hay otras relaciones, digamos, ¿no? Porque eh, Mariana, por ejemplo, cuenta su historia y ahí uno advierte, digamos, también la presencia de tres hombres que de alguna manera son importantes o han sido importantes en su vida, ¿no? Su padre, su tío Pedro, Sí, y Arturo, que viene a ser el padre de su hija, ¿no? Y sí, de alguna manera va modelando, digamos, la relación que él tiene con estos tres hombres. sí, efectivamente, sí. Es una historia para mí, ¿no? Porque uno cuando escribe una novela de este tipo, en realidad, más que escribirla, va descubriéndola. Yo no sabía el peso que iban a tener estos personajes en su vida. No es como una novela que uno programa bien. Y las novelas siempre te sorprenden, pero una novela programada es distinta, ¿no? O sea, en este caso yo no sabía esa relación, ni sabía que iba a tener esa relación con ese abogado que es el doctorcito Ibáñez, que vive permanentemente enamorado de la madre y que de alguna forma hace la figura paterna que a ella le ha faltado, ¿no? Entonces tiene una relación de ausencia con los hombres, ¿no? Con el padre, porque el padre pues abandona la familia, ¿no? El tío Pedro por las circunstancias en las que desaparece, el doctorcito Ibáñez porque termina no siendo realmente padre, ni tío, ni nada, es una familia un poco rara, y el marido del cual se enamora y se enamora por un prestigio suyo
de persona honesta, intelectual, etcétera, y que luego pues vemos que como ocurre en las relaciones fracasan, o sea que ella tiene una relación muy potente con los hombres en ese sentido, no quedan desubicados de su vida, pero también lo tiene con las mujeres, o sea, con su propia madre, de la cual ella quiere de alguna forma revelarse, ¿no? Dice, yo no quiero ser como tú, que es una cosa que muchas mujeres han dicho en algún momento de su vida, no quiero parecerme a mi madre, porque hay una ruptura generacional, porque las mujeres, no voy a entrar en una generalización, pero por lo general, cuando hablo con mis amigas, me dice, hay una suerte de competencia, hay una suerte de dejar atrás cómo es la madre, ¿no? Para ser ella, ¿no? Tú has sido solo una ama de casa. Yo quiero ser, además de eso, quiero ser una profesional. Y quiero tener una vida autónoma. Y tú no eres ese modelo. Algunas mujeres eso lo resuelven bien y algunas no, pero yo creo que eso es básico entre mis amigas y las mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, creo que es básico. Es un tipo de relación distinta a la de los hombres. Cierto. Y porque, claro, otro de los temas de la novela, como tú ya lo había mencionado hace un momento, es el tema de la relación hija-madre, ¿no? Es decir, de Mariana con su madre, y que de alguna manera también podemos plantearla en torno a ella y su hija, pero básicamente con la madre. Y esa relación con la madre me plantea a mí, por lo menos dentro de mi lectura, también otras aristas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, el hecho de, eh, digamos, la confrontación generacional, ¿verdad? Como tú dices, ¿no? Ella quiere ser distinta a la madre, entonces ya se plantean ya miradas distintas y al mismo tiempo recurrencias, es decir, es como cosas que se repiten, ¿no? En el, digamos, el fracaso con los hombres, ¿no? Su madre fracasa con su padre, tiene que valerse ella sola al cuidado de su hija, es decir, de ella misma, y ella luego repite ese patrón, ¿no? De alguna manera con Arturo, que también se va, y ella tiene que de alguna manera también enfrentarse a la maternidad como lo hizo su madre sola, ¿no? Y la madre, en lugar de apoyarla, le insta a repetir el patrón. Le dice, no descuides tu figura, no te descuides. Y le dice a ella, ¿no? Y ella dice, pero si a ti te pasó que mi padre nos abandonó, y tú abandonaste tu carrera para estar con él y para dedicarte a ser madre y para dedicarte a ser mujer, y te volviste un poco una inválida y ahora me reprochas que yo me haya ido con mi hija y que haya dejado a este hombre porque estoy repitiendo el patrón. Eso es exactamente lo que ocurre y lo que ella no quiere que le pase a su hija, ¿no? Y teme que estén repitiendo ese patrón, porque probablemente, como te decía al principio de nuestra conversación, no haya nada más poderoso como fuerza gravitatoria de la cual nosotros somos orbitales que la fuerza de la familia y de los patrones que conocemos de pequeños y que seguimos repitiendo y que de alguna forma nos condicionan de maneras que a veces insospechadas, cada vez nos reflejamos más en nuestros padres, para bien y para mal. Quiero decir, cada vez hacemos cosas que nos hacen parecer más a nuestros progenitores. Y creo que eso les pasa con mucha más frecuencia a las mujeres, o son más expositivas en esto, ¿no? Porque la mujer, pues como se ha dedicado mucho más tiempo al cuidado de la familia y en sociedades como la nuestra más aún, es más evidente que repiten unos roles y que muchos se quieren zafar de esos roles. Y en mi novela lo que yo quería contar es lo difícil que puede resultar, lo inexorable que puede resultar ese rastro, ya no solo consanguíneo, sino que pese a que son distintas generaciones se repitan ciertas cosas, ¿no? Lo que teme Mariana, lo que teme esta mujer, que le ocurra. Exactamente. Bueno, y otra cosa que también me pareció muy interesante es que, digamos, por ejemplo, diferente a otras novelas tuyas donde el contexto histórico, político, social está muy presente, ¿no? Aquí es simplemente eh, digamos, una brisa, digamos, ¿no? Es decir, porque
lo que tú has acentuado aquí justamente es la intimidad de los personajes, digamos, ¿no? Y eso está incluso en la misma prosa, me parece, ¿no? En esta manera de cómo Mariana va contando, bailando, y de alguna manera nos va envolviendo a los lectores en su vida, ¿no? En su vida particular. Y, Aquí lo político, lo social, evidentemente, si somos peruanos y hemos vivido unas épocas, es inevitable que el contexto social no aparezca y no te condicione, ¿no? Los paquetazos económicos, el terrorismo. Es que no puedes contar una historia. Es como contar una historia que ocurre en Cuba y que no aparezca por ningún lado algo que tenga que ver con la revolución. No sé. En otras sociedades, la novela intimista puede ser reconcentrada y casi febril en su reconcentración y alejada del universo y del contexto social, ¿no? Pero eso les pasará a los suizos. Pero es imposible. Entonces, claro, a ella le marca cuando el padre es testigo presencial de todas las revueltas que hubo en el 75, que en mi novela no he querido ser preciso con las fechas, ocurren en ciertos momentos. Las debacles económicas, la sensación de frustración que tiene el marido que es profesor de una universidad, que es una universidad privada pero muy pobre, y se va a enseñar a otra, que es una así privada pero de ricos. Y claro, todo eso nosotros no nos lo podemos quitar de encima, y ella tampoco, ¿no? Pero yo lo que quería era solo hacer el contexto de dónde vive. No quería que fuera lo más importante. Pero ahí está, y está el inicio del terrorismo. ¿Quién no fue tocado por el terrorismo? O sea, pues, muy difícil vivir fuera de esa situación, ¿no? Pero como dices, yo no quería que eso fuera lo importante. No es una novela que cuente lo social, sino lo particular, lo individual, lo absolutamente personal, dentro de un contexto, claro. exactamente. Pero está presente, digamos, ¿no? No es lo importante, pero Inevitable. un peruano digamos, puede reconocer esos momentos, ¿no? La huelga de los policías, como tú dices, el nacimiento del terrorismo, la época de los Debacles paquetazos, ¿no? económicas, ¿no? Todas esas zozobras, nuestras vidas están marcadas por eso. En otras sociedades hay un distanciamiento mayor, es decir, las crisis no son tan crisis y por lo tanto la gente puede permitirse tener una vida fuera del contexto casi social. Por eso en la novela europea no es significativo que haya atentados o que haya un derrumbe económico que marquen a los personajes. Para los latinoamericanos en general, los peruanos en particular, evidentemente sí. Pero yo quería que fuera la historia de ella, ¿no? La historia de Mariana, de cómo una bisagra entre su relación con su madre, con su propia madre, y la relación con su hija. Por eso es una historia de mujeres, que a mí me parecía fascinante tratar de meterme un poco en esa cabeza, ¿no? De cómo pensaría una mujer de más o menos un poco menor que yo, que tiene una hija, ¿no? Tratar de que no saliera mi parte hombre más neandertal a la hora de escribir las cosas, ¿no? Más resolutiva, no sé. Una mujer me parecía en ese caso mucho más reflexiva. ¿Cómo podría pensarlo? ¿No? ¿Cómo piensa en su madre, en su padre? ¿Cómo se alía a su madre? Porque el padre las abandona. Pero tampoco es que quiera mucho a la madre porque la ve pusilánime, la ve una mujer que no ha luchado como ella quiere. Hay un momento en que siendo muy jovencita, ella tiene que cuidar de la madre, ¿no? Sí. Iba a decirte eso justamente, ¿no? Que hay momentos en que ella asume o tiene que asumir, se ve obligada a asumir el papel de madre, en realidad, de su propia madre, ¿no? Sí, claro, y ve cómo la madre habla con la profesora, que también es importante para ella, su modelo, su profesora, Miss Mary, La misma. Sí. que es más joven que la madre, pero la madre cuando habla con ella le ve el prestigio intelectual, porque ve en esa profesora más joven todo lo que ella abandonó y rescata sus viejas lecturas de Simone de Beauvoir, de Sher Hyde, qué sé yo. Es una mujer
como muchas de su generación, que por las circunstancias sociales, contextuales, abandonaron sus metas y sus ilusiones, arrastrados, como le dice Mariana a su hija, cuídate de esos amores que te arrastran, los hombres te suelen arrastrar tras sus sueños y te quieren por los tuyos y te abandonan cuando los quieres conseguir, que es una cosa bastante frecuente. Los hombres nos podemos, insisto que es una cosa general y que hay mil casos que no, pero hablamos del contexto social. Los hombres podemos enamorarnos de una mujer por su, no solo por su belleza, sino por su agudeza intelectual, pero luego los hombres quieren que esté en la casa, que es lo que le pasa al padre con la madre, ¿no? Al final te tienes que dedicar a la casa. Y Mariana lucha contra eso. Y su marido, que es un tipo moderno e intelectual, de alguna forma ve que su afición por la fotografía es una tontería. Y luego ella es una fotógrafa respetada y con éxito que ha tenido que luchar. Pero bueno, esa es una historia, es una batalla que nos compete a hombres y mujeres para generar una sociedad mejor, ¿no? Darnos cuenta de que ha sido así. Y es así. Ujú. Sí, es cierto. De hecho, bueno, ahora que mencionabas cosas de lo reflexivo que puede ser, digamos, que las mujeres o los personajes femeninos, es una novela plagada de reflexiones, ¿no? De su protagonista, de Mariana, y es una de las novelas que más he subrayado en los últimos tiempos. Un poco para terminar, Jorge Eduardo, eh, Sí. ya tienes un proyecto en marcha, estás encaminándote Sí, hacia algún proyecto narrativo. sí, ya de hecho hace tiempo estoy ahí paralizado con un proyecto, con una novela que llevo tiempo, porque es que las novelas se van encabalgando, es decir, el tiempo en que esta novela debió haber salido probablemente antes de la pandemia, si no hubiera existido la pandemia, el primer año de la pandemia, en el 2000, hace 2 años, 2020. Pero la pandemia paralizó todo, como bien sabemos, y el mercado editorial tiene en España unos plazos muy rigurosos. Entonces todo se colapsó y la novela tuvo que pasar a hibernar. Pero eso no quita que yo siguiera escribiendo y haciendo mis cosas. Y entonces yo tengo ahí una novela un poco distinta, uh, que es sobre unos arequipeños. Esta vez me voy a meter con mis paisanos, luego no me van a dejar entrar a Arequipa más, sobre unos paisanos en Madrid, unos chicos bien que viven, no chicos, no, personas de ya de 40 y tantos años que viven muy bien, que van descubriendo sus vidas, ¿no? Yo tengo ahí un poco la historia y lo que necesito ahora es volver a concentrarme en ella y volver a mi biblioteca nacional de aquí donde suelo escribir yo, y que también se paralizó un poco con la pandemia, que es mi rutina, ir a la biblioteca nacional a escribir. Así que vamos a ver si sale adelante, que no se sabe. No vaya a ser que se paralice 20 años por otros proyectos, nunca lo sé. Ok. Bueno, gracias, Jorge Eduardo. Siempre es un placer conversar contigo de literatura. Un placer para mí también, Carlos, como siempre, por tu tiempo y tu generosidad para con mis novelas. Nos vemos por Lima en breve.